Bien, nuestro último invitado del día de hoy es Jorge Arango. Jorge, que ya está conectado, lo estoy viendo en la pantalla, así que voy a hacer una introducción muy breve. Jorge es una gran persona, una persona maravillosa. Tiene la gracia de, desde mi punto de vista, haber sido uno de los grandes responsables de que el gran libro de los osos polares se publicara. Tal vez cuando me escuche, junto con Lou Rosenfeld, Peter Morville y Jorge Arango, se escribió este gran libro que es una referencia y que citamos a muy temprano en la mañana de hoy con Lou Rosenfeld. Y hoy día tenemos de invitado a Jorge Arango, quien también participó de este libro, que nada más es arquitecto de información, diseñador estratégico, y por cierto coautor de este gran libro de los osos polares. Una de las cosas más maravillosas de Jorge es que hace muy poco, recién en junio, recién pasado, lanzó su nuevo libro que se llama Living in Information. Tuve la suerte, el privilegio de estar con Jorge en junio en Puerto Rico, el día de su conferencia, el día que cerraba el UXPA 2018. Conseguimos desayunar juntos y conseguí convencerlo, no me costó mucho la verdad, de que nos acompañara hoy en el UX Day en vivo desde San Francisco. Jorge, te quiero dar las gracias por estar aquí acompañándonos. Es realmente un placer poder tenerte acá. Estuviste hace 2 años en IXDA, ¿verdad? Aquí en Santiago, en ISA, en Santiago, ¿verdad? Y Correcto. sí, y contaste algunas cosas de que era como un preámbulo de tu libro Living in Information. Así que bienvenido, toda la audiencia es tuya. Estábamos esperando este momento para poder cerrar este evento con tu participación, así que bienvenido. Genial, muchas gracias, Pablo, y gracias por tenerme acá. Voy a compartir la presentación y me dice si la pueden ver. A ver, a ver. ¿Sí pueden ver lo que estoy compartiendo? Genial, sí. Gracias, Pablo. Y gracias por esa introducción. Como mencionaste, estuve hace 2 años en Santiago y la presentación que hice entonces contenía el germen del libro, por lo cual me complace inmensamente poder estar compartiendo con ustedes ahora, hasta cierto punto, los frutos de esa presentación que hicimos en aquel momento. Como mencionaste, yo soy arquitecto de información, trabajo independiente, o sea, soy consultor y estoy basado acá en San Francisco, aunque originalmente soy panameño, soy de Panamá. Además de la consultoría, también soy educador, soy profesor en el programa de diseño de interacción acá en el California College of the Arts en San Francisco. Y como mencionaste, también escribo y hace 3 años salió la 4ª edición del libro del oso polar, del cual tuve la oportunidad de colaborar con Louis Peter. Y como mencionaste, hace unos meses salió el nuevo libro Living in Information. Y este libro sirve como es la base sobre la cual eh, eh, está basada esta presentación de hoy. Mi educación fue como arquitecto, o sea, yo soy originalmente arquitecto de profesión, pero hace muchos años que me cambié a diseñar software. O sea, tengo casi 25 años ya de estar diseñando experiencias de usuario, pero siempre desde el punto de vista de la arquitectura. Y como resultado, mis presentaciones suelen comenzar con un edificio y esta no es excepción. Este edificio que ven en pantalla es un edificio acá en San Francisco que es muy interesante y muy particular.
Este es One Montgomery Street. Y lo que hace este edificio especial es que tiene 110 años, lo cual para California es relativamente viejo. Pero tiene 110 años de estar sirviendo el mismo propósito. Este edificio fue diseñado para ser un banco y todavía es un banco. Hoy en día es una sucursal de Wells Fargo. Y cuando uno visita este lugar, es como entrar, es como cruzar una máquina del tiempo. Es como, uno se siente que está visitando un banco como eran los bancos a comienzos del siglo XX. O sea, tiene mármol por todos lados, tiene el cielo raso altamente detallado, tiene esta oficina para el gerente del banco que está elevada como una percha sobre los cajeros, porque obviamente en ese tiempo no habían computadoras y no podían eh, sobrever lo que estaba ocurriendo en el banco. Así que es interesante visitar esto hoy en día. Tiene muchos detalles arquitectónicos que valen la pena ver, pero uno que a mí me llamó la atención en particular cuando visité tiene estas mesas de piedra donde los clientes del banco pueden firmar sus cheques y llenar talonarios y demás. Y como todo lo demás en esta sucursal de banco, las mesas estas son muy elaboradas y están talladas en piedra. Y entre los detalles que tienen tinteros tallados en la piedra, porque a comienzos del siglo XX no habían bolígrafos y los clientes del banco necesitaban acceso a la tinta. Pero por supuesto, los tinteros tienen muchos años de estar secos, porque ya la gente no usa pluma fuente en su mayoría en el día a día. Y cada vez menos personas usan entornos físicos como este banco para hacer sus transacciones financieras. Cada vez más estamos usando otro tipo de entorno para hacer el tipo de cosas que hacíamos en sitios como One Montgomery. Y estos son entornos a los que accedemos a través de estos pequeños dispositivos que cargamos en los bolsillos. Y no es solamente los servicios financieros los que estamos migrando a estos nuevos entornos. También estamos consumiendo cada vez más nuestro entretenimiento a través de estos nuevos lugares. Estamos realizando nuestras compras en este tipo de entornos. Acá en Estados Unidos hay una tendencia donde los centros comerciales están cerrando porque mucha gente hace sus compras hoy en día a través de Amazon. O sea que estamos migrando de estos entornos físicos a estos entornos informáticos. Cada vez estamos aprendiendo más a través de entornos informáticos. Hay muchas personas que están conociendo a sus parejas a través de entornos informáticos. Esta es otra actividad que antes nuestra especie solía realizar en entornos físicos y cada vez más está haciéndose en entornos informáticos. Estamos llevando gran parte de nuestro discurso cívico a entornos informáticos y esto está teniendo efectos importantes que vamos a discutir en el resto de esta presentación. Y por supuesto, cada vez más estamos trabajando en entornos informáticos. Yo en mi trabajo acá, como trabajo como consultor, estoy trabajando con varios equipos diferentes y la manera en que colaboramos es a través de herramientas como Slack y Hangouts y todas estas otras herramientas digitales que nos permiten colaborar. A donde estoy tratando de ir con todo esto es que estamos en proceso de migrar algunas de nuestras interacciones sociales más importantes de los entornos físicos en los que las hemos realizado gran parte de nuestra historia a nuevos tipos de entornos informáticos. Y es ahí donde estamos tomando algunas de las decisiones más importantes que
que influyen sobre el curso de nuestras vidas particulares, pero también de nuestras sociedades. Y se ha convertido evidente que las personas que diseñamos este tipo de entornos informáticos no estamos pensando en ellas como entornos. Si escuchan el lenguaje que usamos para describirlas, verán que hablamos de nuestro trabajo o del objeto de nuestro trabajo como productos, servicios, interacciones, experiencias, ¿sí? Y estas son todas cosas que son transaccionales y efímeras, no son el escenario en el que ocurren nuestras interacciones, sino el objeto de nuestras interacciones. El resultado de esta falla por parte nuestra como diseñadores es que estos entornos informáticos no están sirviendo nuestras necesidades sociales. Especialmente en los últimos 10 años hemos visto una erosión considerable en nuestra habilidad de sostener discusiones cívicas sin que se conviertan polarizadas, ¿sí? Y estamos pagando el precio, desafortunadamente. Yo estoy rodeado de personas acá que están francamente preocupadas por esta situación y en algunos casos se muestran muy ansiosos por lo que está ocurriendo. Así que yo estoy dando esta presentación y escribí el libro con miras a alentarnos a los diseñadores de experiencia a que adoptemos la filosofía de predecesores como Buckminster Fuller, que nos hacen un llamado a pensar en nuestro trabajo como arquitectos del futuro y no las víctimas de lo que está ocurriendo, ¿sí? En particular, hay una pregunta que anima mi trabajo y que está que es central al libro, que es ¿cómo podemos diseñar entornos informáticos que sirvan nuestras necesidades sociales a largo plazo? Y esta es una distinción importante, pensar a largo plazo, porque muchas de las cosas en las que trabajamos tienen objetivos mucho menos duraderos. Estamos buscando servir las necesidades de nuestras organizaciones en el próximo trimestre, el próximo año. Las que más planifican por adelantado están planificando a 5 años al futuro. Y creo que tenemos que comenzar a pensar mucho más a futuro si queremos mejorar las cosas. Con esto en mente, tengo esta presentación que quiero compartir con ustedes que se enfoca en 3 ideas claves que yo aprendí estudiando arquitectura y que creo que pueden ayudarnos a contestar esta pregunta de cómo diseñamos entornos informáticos que sirvan nuestras necesidades sociales a largo plazo. Y creo que la arquitectura es un buen punto de dónde comenzar, porque la arquitectura es el campo de diseño que más tiempo tiene diseñando entornos en el que ocurren nuestras interacciones. Así que sin más, les quiero presentar la primera de estas ideas claves. Y es que cuando diseñamos un entorno, ya sea un entorno físico o un entorno informático, estamos estableciendo diferencias en el entorno que crean una estructura conceptual. Y estas estructuras conceptuales son las que hacen posible que usemos el entorno como, como base para nuestras interacciones. Piensen en su casa, ¿sí? La casa donde viven. La casa es un entorno físico que cuenta con múltiples espacios, todos con objetivos diferentes. La sala tiene un objetivo, las recámaras tienen otro objetivo, los cuartos de baño tienen otro objetivo, ¿sí? Y las personas que diseñan estos entornos
crean diferencias entre estos espacios para que nos puedan servir, para que puedan servir nuestras necesidades. Ahora, en el mejor de los casos, las diferencias entre estos espacios son suficientemente notables para que podamos usar el entorno y tengamos claro para qué se usa cada espacio dentro del entorno. Pero además tienen coherencia entre sí y crean un todo que logra comunicar coherencia. En alemán hay esta palabra Gestalt, ¿sí? que la mejor arquitectura logra comunicar. Y esto suena algo abstracto, por lo que quiero presentarles otro edificio que creo que ilustra la idea de forma más clara. El edificio en pantalla es uno de mis edificios favoritos acá en Estados Unidos. Es un museo que queda cerca de Dallas, en Fort Worth, en Texas. Este es el Kimball Art Museum. Y este edificio fue diseñado por el arquitecto Louis Kahn y fue inaugurado a comienzos de los años 70. Y a mí lo que me gusta de este edificio es que Kahn, cuando lo diseñó, estaba tratando de resolver un problema particular. Y el problema era cómo él notó que la luz natural, la luz del sol, es una de las luces, provee iluminación de una forma muy agradable para los seres humanos. Pero uno no puede simplemente abrir ventanas en un museo de arte porque la luz directa podría dañar las pinturas y esculturas que se exhiben ahí. Y la solución que propuso Kahn es esta serie de bóvedas que tienen una ranura en la mitad del techo. Y esta ranura tiene reflectores que permiten que la luz natural, la luz del sol, ilumine los contenidos del edificio de forma indirecta. Y estas bóvedas sirven como el módulo básico de este edificio. Aquí pueden ver el interior, pueden ver una de estas bóvedas en su interior con la luz natural desplegándose dentro del edificio, ¿sí? Estas bóvedas sirven como el núcleo conceptual de la solución arquitectónica. Y lo que hizo Kahn es que agarró el módulo de cada una de estas bóvedas individuales, las puso en una cuadrilla de 15, sacó la bóveda central para indicar la entrada al edificio y distribuyó el programa arquitectónico del edificio dentro de esta cuadrilla. Gran parte del interés arquitectónico de este edificio yace en el hecho de que estos diferentes espacios tienen necesidades muy particulares. El auditorio, por ejemplo, necesita controlar la luz natural de forma diferente que las galerías de arte. Y hay partes del edificio que son más públicas que otras. Y cuando uno visita el Kimball, ver cómo Kahn resolvió estas diferencias entre espacios, manteniendo la coherencia del módulo basado en la bóveda, anima el diseño del edificio. Cuando diseñamos entornos informáticos, estamos haciendo algo parecido. Si han tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, un sitio web de un banco, sabrán que en muchos casos los sitios web de bancos están divididos en dos áreas grandes. Hay un área privada, que es donde uno puede ver sus cuentas, hacer transferencias, etc. Y hay un área pública, que es donde el banco presenta sus productos y servicios y explica qué es lo que hace. Y los arquitectos de información creamos las diferencias que permiten que las personas entiendan a dónde están y entiendan cómo pueden pasar de una parte del entorno a otro, ¿sí? En el caso de los bancos tenemos estos mecanismos donde uno ingresa su contraseña, su nombre de usuario y pasa de un lado al otro.
Y al igual que en el edificio, en el mejor de los casos, las diferencias entre estos espacios son claras, pero también preservan algo de unidad. Y esto no siempre ocurre de forma exitosa. Pero esto es a lo que me refiero con una estructura conceptual. No estoy hablando en particular de sistemas de navegación, aunque esa es la forma en que la mayoría del tiempo eh, experimentamos estas diferencias conceptuales. Si vemos el sitio web de un banco, en la barra de navegación podemos ver los espacios que contiene ese entorno informático. Y yo hago nota aquí del hecho de que estas barras de navegación no solo nos permiten ir de un lado del entorno informático a otro, sino que también crean contextos que influyen sobre cómo pensamos del sitio en el que estamos. De forma muy parecida a cómo el mármol y el techo elaborado y demás en One Montgomery influían a comienzos del siglo XX para decirle al visitante del edificio que estaba visitando un banco. De hecho, hay un ejercicio que a mí me gusta hacer, un ejercicio mental, donde visito sitios web y cubro los logos y marcas particulares del sitio para ver si simplemente viendo las barras de navegación y las etiquetas que usan, puedo determinar qué tipo de contexto estoy visitando. Y creo que si hacen esto en sus mentes, van a realizar que en muchos casos las barras de navegación y las etiquetas que usamos ayudan a crear un estado de mente que, que nos permite actuar de forma exitosa dentro de este contexto. Traemos expectativas diferentes cuando pensamos que estamos visitando un banco que cuando estamos visitando otro tipo de entorno. La razón por la que estoy enfatizando esto es porque, como les mencioné al comienzo, mi interés es cómo creamos entornos informáticos que sirven nuestras necesidades a largo plazo. Y una de las cosas que he realizado con los años es que estas estructuras conceptuales, como vemos en las barras de navegación, tienden a ser más duraderas que otros aspectos de los entornos informáticos. Esto es algo que he estado viendo ocurrir a través de los años, pero en realidad me, me llamó la atención de forma muy particular cuando estaba trabajando en el libro del oso polar, porque una de mis responsabilidades en ese proyecto era actualizar los ejemplos del libro. Y esto me forzó a visitar muchos sitios web que, que habían sido capturados para la tercera y segunda edición del libro 10 y 15 años antes. Y esta tarea me resaltó el hecho de que muchos de estos sitios se veían diferentes 10 años después, porque teníamos pantallas más grandes, mayor ancho de banda, por lo que podemos usar fotos más grandes, teníamos mejor tipografía, y se veían diferentes, pero cuando analizábamos las barras de navegación podíamos ver que se trataba del mismo sitio. En pocas palabras, hay cambio aquí, hay cambio entre el 2006 y el 2016 para este sitio web, pero el cambio no ocurre siempre en los mismos elementos. Hay aspectos de estas experiencias que cambian más rápido que otros. Y hay un modelo que describe esto. Es el modelo de estratos de civilización de Stuart Brand. Lo que él llama estratas de distinta velocidad. En español suena algo raro, pero en inglés, space layering. Y la idea aquí es que hay cosas en el mundo que cambian, que están compuestos de elementos que cambian a diferentes velocidades. Brand habla de los edificios cambian de esta forma y
en el caso del diagrama que tenemos en pantalla, dice que las civilizaciones cambian de esta forma también. Hay aspectos que cambian más lentos que otros. Eh, en el caso del diagrama que tenemos en pantalla, lo que está diciendo es que nuestras civilizaciones sufren de cambios a través de los años, pero hay aspectos que cambian muy rápido y son las capas arriba son las que cambian más rápido. Por ejemplo, la moda y el arte cambian con mucha frecuencia. Y hay otras que cambian más lentamente. La capa inferior que dice naturaleza ahí se refiere a eh, nuestros aspectos biológicos. Nuestra biología cambia, pero cambia más lentamente que cosas como la moda y el arte. Y Brand habla de cómo estas capas, estos estratos, eh, interactúan según van cambiando a distintas velocidades. Y una de las cosas que él dice cuando habla de este tema es que las civilizaciones que perduran son aquellas que encuentran un balance saludable entre los estratos que cambian rápidamente y aquellos que cambian más lentamente. Porque los estratos rápidos son donde experimentamos con ideas nuevas y los estratos más lentos es donde recordamos las ideas que valen la pena recordar. También dice que los estratos más lentos es donde está el poder real, porque como estas cosas cambian con menos frecuencia, marcan el compás de la civilización en general. Esta idea de los estratos de distintas velocidades es una idea muy importante y yo la he adaptado para el tipo de trabajo que hacemos nosotros, donde hablo de estratos de cambio para diseño de experiencias de usuario. Y al igual que en el modelo de Brand, el diagrama que tienen en pantalla ilustra cambio a diferentes velocidades, donde para nuestras organizaciones y nuestros clientes, las capas que cambian más lentamente tienen que ver con el propósito de la organización y la estrategia de cómo realizan ese propósito en el mundo. Y las capas más rápidas son donde solemos trabajar nosotros, los diseñadores de experiencia, ¿sí? La capa más rápida en este diagrama yo la llamo forma, pero ustedes pueden pensar en esto como el interfaz de usuario. Y la separo de la estructura porque, como les hablaba con el ejemplo del sitio de FedEx, estas estructuras cambian más lentamente que los interfaces de usuario. Así que esa es la primera idea que quiero compartirles del mundo de la arquitectura que tiene que ver con estas estructuras conceptuales. La segunda idea es que estas estructuras no ocurren por sí solas, no las experimentamos en lo abstracto, sino que forman parte de y crean sistemas bastante complejos, y los diseñadores de experiencias tenemos que entender cómo funcionan como sistemas. Y aquí nuevamente vale la pena ver cómo lo hacen los arquitectos. Cada uno de ustedes está en este momento sentado en un entorno físico. Voy a adivinar que están probablemente sentados dentro de un edificio. Y el edificio en el que están, o puede ser una casa también, o sea, pero la estructura física en la que están sentados, si es un edificio diseñado y construido, está compuesto de muchas partes diferentes que se relacionan entre sí de diversas formas para lograr los propósitos de un edificio, ¿sí? Por ejemplo, hay una estructura física que es la que mantiene al edificio de pie y resiste la fuerza de la gravedad. Hay un sistema eléctrico que es el que permite que puedan estar conectados a Internet y tener una computadora activa. Hay un sistema de aire acondicionado o calefacción que mantiene la temperatura agradable. Hay sistemas de plomería. En fin, hay una serie de sistemas interrelacionados que crean un conjunto, el edificio, que les permite a ustedes llevar sus propósitos. En este caso, el propósito es compartir, poder estar
participando de esta conferencia cómodamente, ¿sí? Protegidos de los elementos naturales. Los sistemas, los entornos informáticos que diseñamos los diseñadores de experiencia de usuario también se manifiestan como sistemas complejos. El problema es que en muchos casos no nos enfocamos en entender el sistema, sino que nos enfocamos en las partes que lo comprenden. Y un ejemplo de esto, imaginen que están comenzando a trabajar en un app para hacer ride sharing, tipo Uber o Lyft, ¿sí? Este tipo de apps normalmente los experimentamos como una aplicación independiente que como pasajeros descargamos a nuestros teléfonos. Y si somos un diseñador que tiene como tarea diseñar una de estas aplicaciones, vamos a estar enfocados en las interacciones que ocurren en nuestra aplicación. Y vamos a hacer pruebas de usuario eh, dentro del contexto de esta aplicación. Sin embargo, para poder diseñarla de forma exitosa, tenemos que entender que estas aplicaciones no existen por sí solas. Este tipo de aplicaciones como Uber y Lyft crean mercados. Hay una contraparte al pasajero, que es el conductor, ¿sí? Y el conductor también tiene una aplicación. Y hay estructuras conceptuales que son aplicables al conductor y otras que son aplicables al pasajero. Y hay un sistema de por medio que une la oferta y la demanda entre las dos partes. Y diseñar exitosamente una u otra de estas aplicaciones requiere que el diseñador entienda cómo estas cosas funcionan en conjunto. Ahora, es importante que también entendamos a dónde están los bordes de este sistema, ¿sí? Porque en muchos casos podemos entender esto a nivel conceptual, decir, sí, yo entiendo, hay una parte que tiene que ver con el pasajero y hay otra parte que tiene que ver con el conductor, y mi organización, la organización dueña de este app, eh, tiene inherencia sobre ambas partes. Pero tenemos que entender que en muchos casos los bordes de este sistema, las fronteras de este sistema no coinciden con el control de la organización que lo está diseñando, ¿sí? En el caso de una app como Lyft o Uber, estos apps dependen de mapas. Y estos mapas no los crearon ellos, estos mapas los crean organizaciones como Google, que con el proyecto este de Google Maps. Estos apps también dependen del sistema de GPS, los satélites estos que nos permiten ver nuestra posición sobre la faz del planeta. Y estas organizaciones no crearon ese sistema, son usuarios del sistema, ¿sí? Y para las personas que diseñamos este tipo de cosas, tenemos que entender estos componentes de este sistema que están fuera de nuestro control. Es importante que realicemos también que la sociedad en la que va a ser usado este app también es parte del sistema. Y tenemos que considerar el efecto que van a tener estos sistemas cuando los lanzamos dentro de este sistema mayor, que es la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, esa es la segunda idea clave que aprendí en la arquitectura y que creo que debemos adoptar. Entender que lo que estamos haciendo es diseñando sistemas. La tercera idea clave es que estos sistemas no son estáticos. Están siempre en proceso de evolución y de cambio. Y las personas que los diseñamos debemos velar porque cambien en direcciones que sean sostenibles, que los permitan durar. Quiero hablarles de 3 pilares de sostenibilidad de los cuales debemos velar los diseñadores de experiencia.
primer pilar es el pilar económico, el pilar social y el tercero es el pilar ecológico. Y les voy a hablar rápido sobre este tema. El pilar económico creo que es el más evidente, más obvio. Las cosas que diseñamos tienen que generar suficientes recursos para que puedan seguir operando. Tiene que haber más dinero entrando que dinero saliendo, básicamente. Y muchos de los entornos informáticos más influyentes hoy en día dependen de modelos de negocio basados en venta de publicidad, en pocas palabras, en venta de la atención de las personas que los usan. Y en algunos casos, estos modelos de negocio no han todavía tomado en cuenta algunas de las externalidades que ocurren cuando uno basa el tipo de discusiones que están ocurriendo ahí en este tipo de modelos. Está comenzando a ocurrir, pero todavía estamos en pañales, como decimos en Panamá. El segundo pilar, el pilar social, nos llama a no dañar las sociedades que nos hospedan con los sistemas que estamos introduciendo. Aquí nuevamente la publicidad en línea puede ser causa de divisiones innecesarias. Y yo no tengo una posición firme contra la publicidad en todos los casos, pero creo que cuando estamos intentando llevar discusiones cívicas en entornos informáticos, no podemos hacerlo con modelos de negocio que llaman a monetizar nuestra atención. Porque esto ha probado tener efectos dañinos a nuestro bienestar social. El tercer pilar es quizá un poco más sutil, es el pilar ecológico, y no vamos a ahondar en este pilar hoy, solo basta con decir que los entornos informáticos, al igual que los entornos físicos, crean ecosistemas. Y estos ecosistemas pueden ser conducivos a longevidad o no. En el caso de los entornos físicos, el propósito del entorno es sostener vida. En el caso de los entornos informáticos, el propósito es sostener el comunicado de significado de una persona a otra. Y cuando usamos el lenguaje de formas nuevas, inusuales, corremos el riesgo de comprometer el comunicado de significación en los entornos informáticos. Esto ha ocurrido especialmente en los últimos 3 años con la palabra noticias. Y escuchan acá en Estados Unidos se habla mucho de fake news. Y esto es en parte el resultado de la forma en que estamos usando la palabra noticias. Como les dije, no voy a ahondar mucho en esto, pero cabe mencionar que estos 3 pilares son clave si queremos contar con sociedades saludables a largo plazo. Y los entornos informáticos en los que estamos realizando nuestras interacciones deben velar por no comprometerlos. El último punto que quiero enfatizar aquí es que los entornos físicos tienen recursos no renovables que velamos por proteger, como por ejemplo el agua y el aire. Los entornos informáticos tienen otro recurso no renovable que debemos mantener, y es la atención de los seres humanos que usan los sistemas que diseñamos. Creo que los diseñadores de experiencias debemos ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo y la forma en que estamos utilizando la atención de las personas que usan los sistemas que diseñamos. En conclusión aquí quiero resumirles, mi propósito es alentarnos a diseñar entornos informáticos que nos permitan tener sociedades más saludables y duraderas.
a largo plazo. Velar por las estructuras conceptuales que estamos creando, por los sistemas que estamos creando y en los que estamos participando, y su sostenibilidad es parte importante de lograr un mejor futuro para todos. Ahora que tantas de nuestras actividades se están mudando a entornos informáticos, ahora que el software se está comiendo el mundo, como dice Marc Andreessen, los diseñadores tenemos más inherencia y responsabilidad que nunca antes. Por medio de nuestro trabajo, podemos ayudar a sanar sociedades que lo necesitan desesperadamente. Podemos y debemos hacerlo. Les agradezco. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por esta presentación. Yo confieso que ya había visto algunas slides. Te agradezco también el esfuerzo por haber sintetizado y también haber traducido muchos de este contenido. Yo tengo como esta sensación de que es tan importante esto del desafío, como la tarea para los diseñadores. Como que me encanta la cita que haces de Buckminster Fuller, ¿verdad? Esta idea de cierto que estamos llamados a ser los arquitectos del futuro, no las víctimas. Tengo varias sensaciones alrededor del libro, porque, y de hecho en algún momento te lo comenté, siento que una palabra que usamos mucho en torno al tema del diseño de experiencia es el contexto. El contexto de los usuarios, el contexto de la forma en que presenta un producto. Sin embargo, me encanta la idea de entender la arquitectura de información y llevarla a esta idea del contexto en el diseño de los espacios. De alguna manera, esta idea, ¿cierto?, de que un espacio físico, en tanto arquitectura y diseño de estos espacios, ¿verdad?, tengo que pensar en esa modularidad en el futuro. Esto de que los espacios tienen que ser capaces de adaptarse a necesidades distintas y ir como de alguna manera creciendo de manera orgánica, pero al mismo tiempo organizada, es algo que siento que es súper relevante y que tiene que ver con esta idea, ¿cierto?, de esta cita que tú haces de que estamos llamados a ser arquitectos del futuro, no víctimas. Digo esto porque también algunos de quienes nos escuchan, ¿verdad?, y es tema de conversación muchas veces en debates que se hacen en grupos en Facebook respecto de la naturaleza, por ejemplo, de diseñar experiencia, no únicamente de diseñar un wireframe. Si lo llevo al terreno de armar un plano, ¿verdad? Yo puedo hacer un plano en una arquitectura de un espacio y definir un galpón que en realidad es un desastre en términos arquitectónicos y que voy a poner modularmente o disponer espacios modularmente de la mejor forma, aun cuando no estoy pensando en un diseño futuro. Me encantaría que habláramos un poco de esos retos que tienen que ver con el desafío hoy, para los profesionales que estamos pensando hoy día, ¿cierto?, en resolver problemáticas para clientes que tienen un problema de estructura y de fondo que necesita tener una resolución inmediata. No sé si me entiendes. Es porque es parte de un proceso y que muchas veces en tanto necesitamos hacer que esos clientes maduren en el tiempo y entiendan la necesidad de diseñar una experiencia pasa por entender el comportamiento que debe tener el menú de navegación desde algo tan sencillo como cómo defino la estructura de navegación en ese sitio a través de un menú principal. Y que muchas veces por tratar de innovar dejo ocultas en un segundo y hasta en un tercer nivel de navegación. Entonces, me encantaría invitarte a que pensemos en cómo podemos prepararnos para convencer a nuestros clientes, eventualmente a nuestros jefes, a nuestros sponsors, a nuestros stakeholders, en
en la importancia de este enfoque en pensar a largo plazo y empezar a construir cosas que efectivamente se puedan adaptar en el tiempo. Sorry por la extensión de la pregunta. Sí, entiendo no sé si estoy escuchando un eco, no sé si puedes bajar el volumen. ¿Sí? Mejor. Gracias. Entiendo la pregunta. Sospecho que esto no es algo que que va a venir de los clientes. Esto es algo que tiene que venir de nuestra profesión. Cuando uno está hablando de arquitectura física, arquitectura de edificios, el mero objeto del diseño, la, la- la, eh, la forma física del objeto que uno está diseñando, sugiere longevidad, porque nadie construye un edificio con miras a tumbarlo a los 5 años, ¿sí? Tradicionalmente se ha construido con miras a que dure el diseño, la cosa que uno ha diseñado. Eh, los arquitectos de edificios tienen un punto de vista y un entendimiento de lo que están diseñando que les permite tomar las necesidades de sus clientes e interpretarlas como un edificio, ¿sí? Yo me siento que lo que ha ocurrido con nuestro campo, y yo no hablo he estado hablando hoy de diseño de experiencias de usuario porque estamos en el UX Day. Normalmente yo me refiero a lo que hago como diseño de software, ¿sí? Porque lo hace más tangible. El objeto de lo que estoy diseñando es software. Y el software es un medio efímero. O sea, el cambio es inherente y siempre estamos buscando estar en la versión más reciente y cambia todos los años. El sistema operativo de los teléfonos, de la computadora en la que les estoy hablando, es algo que tenemos esta expectativa de que cambia todo el tiempo, ¿sí? Y eso es muy diferente al diseño de edificios, donde sabemos que los edificios cambian, pero cambian de forma más gradual y menos, más lenta de lo que cambia el software. Sin embargo, el problema es que consideramos el objeto de lo que estamos diseñando software o un edificio o una pantalla dentro de una app, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que estamos diseñando contextos en los que las personas van a realizar diferentes actividades. Y eso es lo que nos hace falta. Y es algo que no van a pedir los clientes. Los clientes esperan que uno les entregue diseños para una aplicación o para un servicio, ¿sí? Ellos no nos van a pedir que diseñemos un contexto. Eso es algo que va a tener que venir de nosotros. Y es parte de nuestra responsabilidad como profesionales entender que, que las personas funcionan de forma diferente en un contexto que en otro. ¿Me explico? No sé si contesté tu pregunta, Pablo. Yo hace algunas semanas hemos estado conversando con un gran amigo que es Javier Velasco. Ojalá Javier nos esté Conozco muy bien. viendo. Lo conoces, ¿verdad? Sí, Claramente. muy bien. Y Javier está como en una cruzada que es bastante interesante, que tiene que ver con volver como a las raíces del diseño de experiencia, del UX, ¿verdad? Entendiendo que tú no haces UX solamente diseñando un wireframe, sino que obviamente tienes que entender el contexto de uso, ya hablamos de user research, eh, y, y- y yo siento que hay todo un tema que ahí conecta con esta mirada que tú tienes. Desde el diseño de software está bien, pero en el fondo, en definitiva, lo que hacemos es diseñar interfaces. Y una interfaz tiene que ser capaz, ¿verdad?, de responder a las necesidades de su usuario en tanto le facilite realizar esas tareas de manera eficiente, de manera rápida y de manera efectiva, ¿correcto? Y es ahí donde yo veo estos cruces y claro, toda esta visión
está en ese sentido el contexto, así que yo siento que... Vale, quizás ayude una analogía. Diseñar en torno a un wireframe y pensar en el wireframe como el objeto del diseño es equivalente a diseñar un edificio en base a la fachada. Voy a diseñar la fachada y voy a ignorar todo lo demás. Eso no haría sentido y de hecho los arquitectos, allá hay arquitectos que se enfocan más en ese tipo de cosas y el resultado simplemente no es exitoso. O sea, lo que uno busca cuando crea un edificio es crear espacios que nos permitan realizar ciertas actividades. Y la fachada es una de las manifestaciones de esos espacios y es importante diseñar cómo van a funcionar, pero no es el objeto del diseño. El objeto del diseño es el conjunto, son los espacios, los sistemas de los que estaba hablando, cómo la estructura física se relaciona con el sistema eléctrico, con los sistemas de flujo que permiten a las personas ir de un espacio a otro. Todo ese conjunto es lo que es el diseño arquitectónico, no es nada más las fachadas. Y los wireframes no es lo único que hacemos los diseñadores de experiencia. Los wireframes son manifestaciones de puntos donde las personas interactúan con el artefacto que estamos diseñando, pero el artefacto que estamos diseñando no es un wireframe. Eh, Jorge, o sea, siento que me dan ganas de seguir conversando mucho más tiempo. Eh, yo solamente quería comentar como la anécdota de cuando nos reunimos y conversamos sobre el libro en Puerto Rico. En el libro hay una cita concreta a un edificio muy importante en Chile, que es antes se conocía como el edificio Diego Portales, hoy día es el Centro Cultural Gabriela Mistral. Y en esa ocasión hablábamos como de cómo la historia de estos espacios, que son espacios públicos, tienen una carga que genera un contexto que es importante para sus usuarios. Eh, y me encantaría si brevemente nos pudieses contar un poco cuál fue tu reflexión para decidir incorporar el caso de este edificio, que es un edificio emblemático. En tiempos de la dictadura en Chile era el edificio de las Fuerzas Armadas, que se terminó convirtiendo en un búnker, pero inicialmente era un espacio abierto, un centro cultural, un espacio para la comunidad, y hoy volvió a ser un espacio para la comunidad. Entonces, no sé si quisieras compartir esa reflexión, sobre todo aprovechando que es un ícono y que el contexto en este sentido tiene un valor aún más importante. Sí, correcto. Gracias por mencionarlo. Además de ser una excelente ilustración de un principio importante, también ayuda a atar el comienzo de la presentación ahora con el final. Porque yo no conocía el centro GAM, lo conocí hace 2 años cuando estuve allá en Santiago para para el ISA. Y como hablamos al comienzo, en ese tiempo ya yo estaba pensando sobre el tema de este libro y estaba buscando un ejemplo de un edificio icónico que sirviera para ilustrar la idea de que los edificios no solo sirven nuestras necesidades primordiales, nuestras necesidades básicas, protegernos del medio ambiente, darnos espacios seguros y cómodos para funcionar, sino que también sirven como contenedores de nuestra identidad cultural y nuestra historia. Y los edificios cuentan historias, son los entornos físicos, particularmente los entornos físicos monumentales como es el GAM, nos llevan son catalistas de nuestra identidad como pueblos y en algunos casos como seres humanos. O sea, piensen en las pirámides, ¿sí? Eh, y esto es algo que, que los seres humanos hacemos con los entornos. Los seres humanos somos criaturas criaturas narrativas,
contamos historias y entre las historias que contamos hay historias sobre quiénes somos. Y los edificios nos ayudan a articular esas narrativas de forma tangible y forma que perdura. Perdura ciertamente más allá de las vidas de las personas particulares. Y para mí era importante buscar un edificio que capturara esa idea y el GAM se presentó en el momento adecuado cuando estaba buscando esa idea y de hecho lo incluí en la presentación en Santiago porque me llamó la atención que aquí había un ejemplo perfecto de un edificio que no solo servía necesidades primordiales, necesidades físicas, sino que también contaba una historia importante sobre la identidad y la historia de Chile. Y todos los pueblos tienen equivalentes. Ese simplemente estaba en el momento correcto y me llamó mucho la atención, por lo que lo incluí. Jorge, te quiero agradecer infinitamente el espacio, el tiempo que te has dado de compartir este espacio en tu casa para regalarnos esta gran presentación. Hemos tenido un día maravilloso de presentaciones de altísimo nivel y estamos cerrando este evento con tu participación. Francamente para mí es algo con lo que sinceramente soñé al principio cuando empezamos a diseñar el programa de este evento. Así que de verdad estoy muy agradecido por todo lo que has compartido con nosotros hoy. Ha sido un día fantástico y nada, pues muchas gracias. Tengo que empezar a despedirte porque con esto empezamos a cerrar este evento del UX Day. Solamente te quiero dejar unos minutos, si quieres, para hacer un comentario final, sobre todo pensando en que estamos hablando con una gran comunidad de profesionales que están relacionados con todos estos temas. Gracias, Pablo. Gracias a ti por invitarme y a todos los responsables por crear este evento y llevarlo a cabo. El comentario con el que quiero cerrar nuestra intervención hoy es hacer nota del hecho de que hoy nos reunimos en un entorno informático. O sea, el tipo de conversación que estamos teniendo es algo que hace 20 años, 30 años se hubiera dado a cabo solamente si todos hubiéramos viajado a un lugar físico y nos hubiéramos reunido. Y estamos viviendo en una época donde tenemos oportunidades nunca antes disponibles. Y esto trae posibilidades increíbles, como la posibilidad de reunirnos hoy de esta forma virtual y conversar. Pero también trae retos y las personas responsables por el diseño de estas cuestiones tenemos la responsabilidad de velar porque nuestro trabajo contribuya a crear sociedades que perduren. Y te agradezco por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes y a todas las personas que nos acompañaron hoy en este entorno informático. Gracias. Jorge, nos despedimos de Jorge y iniciamos ya la parte final de este evento. Nos desplazamos un poquitito en el programa, pero ha sido la verdad una maravilla todo lo que hemos escuchado.